Buenas noches, amigas y amigos. Otra noche más de debate. Hoy estamos estudiando un tema que seguro nos ha tocado a todos en algún momento discutirlo y en otros momentos sobrellevarlo. Estamos hablando sobre el proyecto de ley que reglamenta la objeción de conciencia y que establece el servicio militar obligatorio. No es un proyecto de ley común y corriente porque la obligación del servicio militar sigue siendo constitucional. Vamos a hablar con su proyectista, el diputado Edgar Ortiz, y después vamos a hablar con referentes de la sociedad civil acerca de cuál sería el impacto que tendría este proyecto en nuestras comunidades, en nuestra vida y sobre todo en nuestra juventud. Tras las elecciones del nuevo gobierno, volvieron a reflotar la aplicación del servicio militar obligatorio. ¿Cuál es el nuevo proyecto del legislativo? ¿Y qué dice la Constitución Nacional? El servicio militar está estipulado, pero aparece la figura de la objeción de conciencia también. ¿Qué opinan los actores de la sociedad civil para este tema? Hoy debatimos servicio militar obligatorio. ¿Útil para el desarrollo? La ley que reglamenta el servicio militar obligatorio. Y digo que reglamenta porque el servicio militar obligatorio es una obligación constitucional. Podemos estar en desacuerdo o no con él, pero lo establece la Constitución paraguaya del año 1992. ¿Quién mejor que hablar del tema que el propio proyectista, el diputado Edgar Ortiz? Buenas noches, diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches para vos, Hacha, y un placer estar contigo. Gracias por aceptar la invitación. Diputado, si nos puede hacer un resumen de lo que prevé con su proyecto de ley presentado sobre el tema del servicio militar obligatorio. Bueno, vamos a ser pragmáticos con este tema. Es una cuestión muy sencilla. Todo ciudadano que está en la edad de hacer el servicio militar obligatorio se inscribe en cualquier instituto, aprende una profesión. Es la permutación, sería el cambio. En vez de hacer el servicio militar obligatorio, servicio de profesión obligatoria. Sería aprender cualquier cosa, cualquier profesión que pueda serle útil a la misma persona y lógicamente se le da la famosa baja. Porque el presupuesto, de hecho, diputado, de la Constitución dice que el servicio civil es obligatorio igualmente. O sea, puede haber un servicio civil sustitutivo, pero sigue siendo obligatorio para el ciudadano. Nunca fue derogado, la ley del servicio militar obligatorio nunca fue derogado. Lo que yo quise simplemente es hacerle funcional al ciudadano, porque tenemos muchos problemas sociales. El que no quiere reconocer eso, prácticamente no quiere decir que nos pasa calle última. En el interior nosotros tenemos serios problemas. El joven campesino, ¿qué hace? ¿Qué se pregunta? El joven campesino muchas veces es campesino, pero no es agricultor, por ejemplo. Eso es muy interesante. Esa es una distinción muy importante. No todo campesino es agricultor. Eso creo que vale mucho. ¿Y qué hacemos con los jóvenes? Es una linda pregunta. Resulta que lo primero que hacen, hay que ser sinceros, agarran su valijita, el que no consigue trabajo por una cuestión, por algún favor político, directamente va a la Argentina o va a España. ¿Y como qué va? Va como ayudante, va sin dinero, sin profesión y con una necesidad ya súper grandiosa. Y dejando familia muchas veces, diputado. Y dejando familia, dejando madres, padres, te voy a decir, en un estado de Baigio Yapota, yo soy en Boriahui. Entonces lo que yo quise darle funcionalidad a esta ley en el aspecto que aprendan una profesión. Y si por ahí tiene que viajar al exterior, ya va a ir con una profesión. Es mucho mejor ya su situación que irse sin profesión. Entonces ya al llegar, en vez de irse de ayudante, ya va a ir como profesional y va a tener una mejor paga y tiene mejores alternativas. Y eso redunda también en beneficio de las futuras remesas, ¿verdad? Porque la famosa... con la depreciación del peso y la depreciación del real, los compatriotas, por ejemplo, que envían remesas de estos países acá nomás, nuestra economía también se ve resentida. Y estamos en una situación difícil, porque, por ejemplo, que el peso cayó, que no tiene peso, hay que preguntarle cómo está el campo. Nadie tiene un peso. ¿Y por qué? Porque la mayoría depende de eso, los ancianos, los viejos dependen de los hijos que están
prácticamente el 90% yo digo que está en la Argentina. Hay que ser sincero de esto. Hay que dejar de mentir y decir que hay 1 millón de paraguayos. Hay más de 2 millones en la Argentina. Inclusive, te voy a decir, en la mayoría de los asentamientos, las villas son paraguayos, son compatriotas nuestros. Muchos van y aprenden una profesión y vienen con recursos. Pero lo que a mí me gustaría es, te voy a decir, que los compatriotas que van a emigrar vayan con una profesión, y muchas veces acá mismo vos necesitas un plomero y muchas veces no conseguís ni a la hora. Entonces, ¿qué es la idea de esta ley? Permutar, porque hay presupuesto. Nosotros tenemos presupuesto de SINAFOCAL, tenemos presupuesto, te voy a decir, en SNPP, y la idea es juntar los dos, que no se convierta en el famoso negociado, que en este momento es el caso de SINAFOCAL, las famosas licitaciones que uno no sabe si se hace o no se hacen los cursos, porque son cursos ambulantes. Supuestamente se hace donde la gente llama. Entonces, yo no sé qué pasa con ese recurso. Es muy difícil probarlo, porque uno no puede estar recorriendo el país para supervisar si se hizo o no se hizo un curso de peluquería o mando medio. Entonces, la idea es que se hagan los cuarteles y que si la mujer quiere ir a aprender, que vaya también, o todo el día piden igualdad y resulta de que ellos no quieren ir, en este caso, van a querer ir a aprender una profesión. Si cuántas mujeres tenemos ya que son choferes, que quieren hacer algo. Y yo creo que te voy a decir, tenemos que alentar, porque nuestra situación económica, no piense de que de crecimiento, nosotros necesitamos tener los famosos mandos medios. Una cosa muy interesante es también regular los cursos, en el sentido, cuáles son las profesiones que más se necesitan. Esa evaluación, por ejemplo, yo creo que el Ministerio de Trabajo está obligado a hacerlo y no lo hace. Porque ¿de qué te sirve de que vos, le vamos a hablar acá, una profesión, vamos a decir, tenemos más de 50.000 de maestras sin aula. Entonces, ¿para qué vos estudias si no vas a tener trabajo? No, abogados mismos, diputados, tenemos 60.000 abogados, no sé cuántos de ellos entrarán, si van todos a tribunales, explotarían los tribunales. Hay gente que está sin trabajo. Y bueno, y a eso es lo que yo me voy. A mí me gustaría también de que, por lo menos, si nos va a obligarle a la gente a decirle, señores, esta profesión es lo que más se necesita y esto es lo que hay más. Entonces la gente va y estudia consciente de eso. Pero resulta que con las miles de universidades garajes que se abrieron, le pelan, le quitan al pobre campesino, muchas veces vende sus animales para hacerle estudiar a sus hijos y después resulta que no tiene trabajo. Y lógicamente que viene a pedirnos a nosotros los políticos, muchas veces nos volvemos como una tipo de agencia de empleo. Lastimosamente esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. En la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores está llena de gente que está solicitando algún tipo de oportunidad. Y diputado, la propuesta sería que SINAFOCAL, SNPP coordinen con los cuarteles, con el Servicio Nacional de Reclutamiento, las personas que están en edad de servicio militar obligatorio. Así mismo, nosotros inclusive con el ministro de la Juventud hemos programado hacer un encuentro y tratar, porque él también tiene un proyecto de hacer un solo proyecto, pero acá hay que ser práctico. Exacto. No hay otra cosa. Aprende una profesión, tiene su baja. No hay tutía, no hay otra cosa. No vamos a irnos con el punto y el coma de una ley que le va a marear a más de uno, no. Es una ley, un proyecto de ley pragmática, la modificación. Aprende una profesión, tiene su baja y lógicamente el beneficiado del ciudadano. A cualquiera nos va a servir cualquier profesión aprender. Eso resulta una visión nueva. Digo nueva porque nos había planteado antes el tema de tratar de direccionar la fuerza de la juventud, que solamente por crecimiento llega a la edad de servicio militar, pero combinando con lo que usted dice, con las profesiones y muchas veces oficios que son necesarios. Usted señaló uno de ellos, el tema de plomero, yo le agregaría el tema de servicios básicos como albañilería, pero estoy hablando de maestros albañiles, estoy hablando de electricistas, técnicos electricistas. Hoy la gente que trabaja en la construcción habla de eso, diputado, no hay esa mano de obra calificada. Y yo te estoy diciendo, hay muchos casos que uno necesita electricista y te dicen, no puedo, me voy mañana. Técnico en aire acondicionado, por ejemplo. Llega el calor y te cuesta traer un técnico. Imagínense, yo que vivo en el interior, la otra vez necesitaba un técnico de aire acondicionado y en 2 días vinieron a reparar.
Y No, también me sí. imagino todo lo que tenga que ver con el tema de maquinaria agrícola hoy en día, la gente que está trabajando en motores, todo eso es todo un nuevo campo. Por lo menos a mí me consta, de una parte del país donde yo conozco, allá en la zona de Canindeyú, traen del Brasil, diputado. Y bueno, es una lástima. Y no solamente esos operadores de máquinas pesadas, muchos son brasileños. Y eso es una lástima. Por eso yo digo de que esto es una ley que más tarde o más temprano vamos a quitar. Alguna vez tenemos que quitar, porque esto es nuestra realidad. Otra cosa sería autoengañarnos. Mucha gente no quiere ni hablar del servicio militar porque algunos te dicen, no, el tema de la dictadura. Es que no tiene nada que ver. La dictadura no tiene nada que ver, es una ideología política. Acá es aprender una profesión y que el ciudadano tenga, te voy a decir, después de qué valerse. Y le va a servir inclusive al gobierno porque va a haber menos problemas de motochorro, de delincuentes, porque cuando no tenés una profesión y tenés necesidad, la gente hace cualquier cosa. Sí, ya lo vemos en la zona norte, en la zona Aijejá, por la falta de oportunidad, en la zona de Concepción y demás, el tema de la inseguridad. Por último, diputado, esto usted dijo, van a hablar con el ministro de la Juventud. El ministro de la Juventud también conteste con hacer un proyecto que reglamente el tema del servicio militar. Asimismo, él me dijo de que él tenía también un proyecto que íbamos a unificar y de que vamos a hacer una audiencia pública y después llevarlo adelante. Yo creo que no hay otra cosa que hacerlo, ¿no? Acá no es la idea, simplemente es mirar un poco a la juventud, porque ¿qué hacemos con los jóvenes? Sí, Una linda seguro. pregunta que uno tiene que hacerse y mire que la mayoría de los ciudadanos paraguayos los compatriotas son jóvenes. Entonces tenemos que darle algo que hacer, en que quemar su caloría, porque si no, lógicamente que nuestra seguridad va a ir más jodida todavía, porque cuando tenés necesidad y no tenés profesión y no tenés trabajo, va a estar más difícil la situación. Diputado Edgar Ortiz, agradecemos muchísimo su presencia esta noche y bueno, vamos a estar molestándole seguramente más adelante para ver cómo va el proyecto. Gracias a usted, yo te recuerdo y te leo la fecha, el 24 de septiembre del 2009 fue presentado. Muchas veces los egocentristas de mi colega no quieren darle a un hermoso proyecto que inclusive el Parlamento se va a enorgullecer de quitar esta clase de proyectos de ley. 9 años. Bueno, 9 ya le años. escucharon al diputado Edgar Ortiz. Luego de 9 años va a tener tratamiento ahora con apoyo del ministro de la Juventud este proyecto de ley, así que hay que estar atentos, amigas y amigos. No se vayan porque después de la pausa seguimos hablando de este proyecto de ley, el tema del servicio militar obligatorio. ¿Cuál es la utilidad que le podemos encontrar para la sociedad? No se vayan.